Bueno, siguiendo un poco con el tema anterior, respecto a que la humanidad, por un lado, está con un hambre enorme de propósito. Ese es el tema, porque podemos decir que está con hambre de conciencia, está con hambre de satisfacer algo que está tremendamente vacío. Y yo siento que principalmente lo que la humanidad no tiene es un propósito. Ese propósito tiene que ver un poco con, por ahí hablan que es la misión del alma. Algunos le llaman contrato álmico, es decir, con aquello que nos proponemos junto a los guías que tenemos antes de nacer, nos proponemos realizar una tarea. A eso se le llama contrato álmico, es decir, para que se me dé la oportunidad de encarnar en este cuerpo y en esta vida se me dan una serie de herramientas, instrucciones, guías y qué sé yo, para poderlos realizar acá. Ahora podríamos preguntarnos, pero pucha, es un poco obvio que yo voy a querer siempre estar sintonizado con mi misión del alma o con mi misión encarnatoria o con el propósito que yo me propuse para esta vida. Bueno, el desafío justamente está en vencer un poquitito lo que algunos llaman el sueño de la materia. Una de las cosas que ocurre es que atravesamos por lo que se llama el velo del olvido, es decir, cuando nacemos podríamos decir que se nos limita el acceso a nuestro disco duro. Es decir, nuestra conciencia pasa por un profundo sueño en estos 9 meses que se encuentra en el vientre materno, y ese profundo sueño atraviesa por lo que se llama el velo del olvido, y en el momento de nacer la conciencia despierta a un mundo en donde tiene que ajustarse a un vehículo físico que está gestándose aún, a un cerebro que empieza recién a desarrollarse, a unos ojos que empiezan a desarrollarse, a un vehículo que poco a poco empieza a crecer para que esta conciencia, luego de este vehículo esté maduro, pueda hacer uso de ese vehículo para cumplir estas misiones y estos propósitos que le fueron otorgados al otro lado del velo antes de encarnar. Ahora, el ser encarnado y el vehículo físico empiezan a desarrollarse y la conciencia empieza poco a poco a entender estos impulsos que le empieza a dar el vehículo físico, y eso en la medida que se va desarrollando tanto el vehículo físico como se van acumulando estos impulsos en un centro de memoria que tiene el ser interno, se va gestando algo bastante peculiar que llamamos mente. La mente es una creación a partir de los impulsos que le otorga el vehículo físico a la conciencia. Es una interfaz entre la conciencia y el cuerpo, y al mismo tiempo el cuerpo es una interfaz entre el mundo externo y el mundo interno. Entonces se van generando varios cableados internos, llamémosle así, y ese cableado interno va generando una herramienta que se va moldeando a partir de estos ladrillos de información que le va entregando el cuerpo físico. Esa información va generando poco a poco un sistema de ensayo y error y de estímulo y respuesta que van ordenando algo que llamamos mente. Y eso es una de las maravillas de la encarnación, porque se habla de que al estar desencarnado, la mente no existe. No hay que confundir mente con conciencia, porque la conciencia existe siempre. La conciencia es algo propio del alma y que es un don del espíritu. En eso que lo podemos profundizar en otro momento. Me interesa separar primero el concepto de conciencia y mente, entendiendo que la mente es un vehículo. También es una herramienta, y esa herramienta le sirve a la conciencia en la medida en que la conciencia y la mente se comuniquen bien. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué podría estar yo desenchufado de mi propósito del alma, de su canción del alma, de su propósito del alma, de la voz de su propia conciencia? Porque vivimos en un mundo que todo lo que busca es estimular nuestra mente. Es cosa de ver cómo nos fascinamos con el celular. Y de repente no nos damos cuenta y la mente está completamente obnubilada, viendo tontera tras tontera,
produciendo dopamina nomás y ahí embelesados al punto en que de repente tenemos que romper un poco ese hechizo de estar viendo la pantalla y decir, chuta, ¿en qué estaba? ¿Qué estaba haciendo? Entonces, la desconexión que tenemos de nuestro propio propósito del alma tiene que ver con esta incapacidad que hemos desarrollado de poner a la mente en su sitio correcto y actuar desde la conciencia y actuar desde el alma. Vivimos en un momento en donde la mente reina, pero es una mente desconectada de la conciencia. He ahí el punto. Es una mente sin conciencia. Los deseos de la mente, que tienen que ver con el ego muchas veces, con el éxito personal, con el yo, todo para mí y yo por sobre el resto, o dicho de otra manera, esta es la época del beneficio personal por sobre el beneficio colectivo. Esto me recuerda un poco la saga nórdica de Baldur y el Ragnarok y el final de los tiempos, el apocalipsis, entre comillas, del mundo nórdico. Hablan de que Baldur era uno de los hijos más bellos de Odín y que representaba todo lo bello y era un dios amado y qué sé yo. Y en resumen, Baldur es asesinado por uno de sus hermanos que es ciego. Y en ese asesinato, que en el fondo es una trampa de Loki porque nadie lo quiere matar, pero finalmente el hermano ciego no se da cuenta y le tira un flechazo por una treta de Loki y Baldur muere y todo el mundo se queda en silencio. Y eso da comienzo al apocalipsis. Y finalmente el equivalente así como a la muerte, creo, ahí me pueden corregir porque lo estoy citando de memoria nomás, le dice a la madre diosa de Baldur, le dice básicamente, ok, accedo a devolverte a tu hijo, pero solamente cuando hasta las últimas de las criaturas llore su partida o llore su muerte. Ahí recién te voy a devolver a tu hijo. Esta historia cuenta cómo la conciencia, aquello que es más luminoso, lo más bello de la vida, representado por Baldur, es asesinado por su propio hermano que no ve, que no tiene conciencia. Cuando algo es ciego, en el fondo significa que no tiene la conciencia. Pero este hermano ciego no tiene conciencia de que está matando a Baldur por una treta de Loki, que representa el mal. Es decir, el mal manipula a aquellos que no tienen conciencia y sin que se den cuenta, el que no tiene conciencia mata lo que es más bello de la vida, mata la conciencia, mata la presencia luminosa de los dioses. Eso es una enseñanza bien profunda. Y esto más bello solamente la muerte lo va a devolver cuando hasta el último de los seres, es decir, haga masa crítica, hasta el último de ellos logre conectar con la pérdida, es decir, cobre conciencia de que aquello que murió era valioso. Entonces, ahí se dice que recién esta belleza, que es la conciencia, podríamos decir, va a retornar un poco al mundo. Y entre muchas otras cosas, lo que intenta decirnos es que la conciencia va a retornar al mundo cuando todos nos demos cuenta de aquello que se perdió e imploremos por su regreso. Es decir, la busquemos nuevamente. Estoy haciendo una asociación un poco rápida y un poco libre, pero recordé un poco eso y siento que esa es la época que estamos viviendo, la época donde estamos todos llorando, esperando hasta que el último de los porfiados llore la ausencia de la conciencia para que nos dejemos de estos juegos egoicos y retornemos a la búsqueda de la conciencia en comunidad, ojo, no desde lo individual, sino que volvamos a crear un mundo en donde todos buscamos la conciencia del otro, es decir, el bienestar del otro y que actuemos en comunidad, es decir, que esa conciencia nos haga participar de manera consciente entre todos y vayamos hacia esa canción del alma que incluye la canción del alma del otro. Es decir, porque aquí la vida no es nada si yo la hago por mí mismo. Como la vida ya nos ha ido enseñando, somos una experiencia colectiva y solos no hacemos nada. O sea, tratemos de vivir solo y a menos que tengamos la vocación de ser un anacoreta o un ermitaño chalado, la idea justamente es que es a través de la interacción
con el otro y con el espejo que significa el otro, vayamos armando una experiencia de vida más conectada con nuestro propósito, con nuestra canción del alma, y dejemos atrás penurias y estas miserias de vivir desde una mente desconectada con Dios, y que ese propósito finalmente haga retornar a Baldur, a la tierra. Bueno, volviendo ya al último bloque, se nos pasó un poco rápido este programa Sinfonía Oculta de la Existencia. Y quería compartirles una reflexión que es re sencilla y es cortita. Yo creo que una de las maneras más efectivas de conectar con el alma es conectar con la necesidad del otro. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que en algo tan sencillo como darle un regalo a alguien somos capaces de conectar con esa experiencia que significa ser felices con la felicidad del otro? Eso lo entendemos, por ejemplo, con nuestros seres amados, con nuestro entorno más cercano, con un hijo, cuando le hacemos un regalo a un hijo y esa ilusión que le hace a ellos de alguna manera a nosotros nos llena. Pero eso también podemos llevarlo a lo que se llama el prójimo. Es una bonita lección esa, de ver cómo en el bien que podemos hacerle al prójimo, en conectar con la necesidad ajena, finalmente es lo que nos sale más desde el alma. Eso a mí me parece que es uno de los actos de conciencia más increíbles que podemos experimentar, porque nos damos cuenta de que la felicidad y la realización está en la felicidad ajena. Eso es algo muy volado, y es algo que mucha gente que tiene vocación de servicio público, legítima, nuestros políticos que por ahí andan llenándose la boca con el servicio público, aquellos que tienen la voluntad de servir y que de repente hacen voluntariado, qué sé yo, construyendo casas para otros, o en hospitales, o en misiones, o lo que sea, se produce un gozo muy grande cuando las capacidades de uno son utilizadas para el bienestar del otro. Ahí hay un acto de realización que es prácticamente mágico y debería enseñarnos las prioridades que debiésemos tener en la vida, porque en el fondo, si queremos felices, démonos cuenta de que la felicidad está encerrada en ese tipo de actos, y es impresionante. Bueno, y con esta última pequeña gran reflexión damos por finalizado este episodio de hoy. Les agradezco nuevamente su sintonía, les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima semana.